Durante un emotivo homenaje a Fede Dorcas, su novia Mariana Ávila no pudo contener el dolor y se desmayó frente a las cámaras en plena transmisión en vivo. Las imágenes dieron la vuelta a todas las redes sociales, dejando a miles de seguidores en shock total. El momento fue tan fuerte que los presentes corrieron a auxiliarla mientras los fanáticos, entre lágrimas, repetían su nombre una y otra vez. Todo ocurrió justo cuando mencionaban el nombre del cantante y proyectaban sus últimas imágenes en pantalla gigante. El 9 de octubre de 2025 amaneció con un brillo especial. El cielo despejado y el aire fresco parecían anunciar un buen día, de esos que comienzan sin presagiar tragedias. Mariana Ávila y Fede Dorcas habían estado juntos desde temprano, ensayando en el estudio. Entre risas, él le cantó una parte de su nueva canción mientras ella giraba en el espejo, probando un paso de baile. «Nos va a salir perfecto, vas a ver», le dijo él, con esa sonrisa traviesa que siempre lograba arrancarle una carcajada. Mariana grabó un pequeño clip para sus redes, sin imaginar que ese video sería el último donde aparecerían juntos. En él, se ve a Fede dándole un beso en la frente antes de subir a su auto. «Nos vemos más tarde, mi amor. Llévame un café cuando vuelvas», fueron las últimas palabras que ella escuchó directamente de sus labios. Pasaron apenas 20 minutos cuando su teléfono sonó. Era Fede. Hablaban sobre la cena de esa noche cuando, de pronto, se oyó un ruido fuerte al otro lado de la línea. Un golpe seco, seguido de un silencio absoluto. «Fede. ¿Estás bien? ¿Me escuchas?». El silencio se hizo eterno. Mariana sintió un frío recorrerle la espalda. Llamó una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. Minutos después, su celular comenzó a llenarse de notificaciones, mensajes, llamadas, titulares emergentes. Un accidente, un hombre herido, la descripción coincidía. Salió corriendo sin pensarlo. Apenas podía ver por las lágrimas que le empañaban los ojos. En el trayecto, la ciudad parecía moverse en cámara lenta, los semáforos, los autos, los peatones, todo era ruido distante frente al latido ensordecedor de su corazón. Cuando llegó al lugar, una cinta amarilla bloqueaba la calle. Policías, cámaras, curiosos. Mariana trató de abrirse paso, pero un oficial la detuvo. «No puede pasar, señorita. Déjenme verlo, es mi pareja», gritó, con la voz desgarrada. La respuesta fue un silencio que lo dijo todo. Uno de los paramédicos bajó la mirada. En ese momento, el mundo de Mariana se detuvo. Sintió que el aire le faltaba, que el suelo desaparecía bajo sus pies. El ruido de la sirena se transformó en un zumbido lejano y el tiempo dejó de existir. Horas después, aún con las manos manchadas de lágrimas y temblores, no recordaba cómo había llegado a su casa. Solo sabía una cosa, el amor de su vida se había ido y nada ni nadie podría traerlo de vuelta. El día terminó igual que su sonrisa, roto, sin explicación y sin consuelo. Los primeros días después de la tragedia fueron un vacío interminable. Mariana Ávila no hablaba, no comía, no dormía. El departamento que compartía con Fede Dorcas se había convertido en una tumba viva, donde cada rincón parecía gritar su ausencia. Los audífonos tirados en el sofá, el cepillo de dientes junto al suyo, la taza de café que él siempre dejaba a medio terminar. Todo estaba igual, pero nada era lo mismo. Despertaba en mitad de la noche creyendo que lo oía entrar. «Ya llegué, amor», solía decirle él al cerrar la puerta. Ahora solo escuchaba el eco de su propia respiración. En los primeros días, su cuerpo funcionaba, pero su alma no. A veces, se sentaba frente al celular, mirando el último chat que habían tenido. Leía y releía sus mensajes: «No tardo, guárdame un abrazo». Ese texto, enviado minutos antes del accidente, la destrozaba cada vez que lo veía. Los medios de comunicación no ayudaron. Cada portal, cada noticiero repetía el mismo titular: «Muere Fede Dorcas, joven promesa de la música». Pero para ella, él no era una noticia. Era su casa, su refugio, su compañero de sueños. Apagó el teléfono. No quería condolencias, ni flores, ni cámaras. Solo silencio. Un silencio que la envolvió por completo, pesado y denso, como una manta que no deja respirar. Pasó casi una semana sin salir. Apenas se levantaba de la cama. Su madre intentaba acompañarla, pero ella solo repetía en voz baja: «No puedo creerlo. Esto no está pasando». Miraba el reloj constantemente, esperando el mensaje que ya nunca llegaría. La madrugada del cuarto día, mientras el cielo aún estaba oscuro, Mariana se levantó y tomó su celular.
Abrió Instagram y, sin pensarlo demasiado, escribió un mensaje. Las palabras le salían entre lágrimas, temblorosas, como si cada una le pesara una tonelada. No quiero estar un día más sin ti, nenito. Estoy esperando tu mensaje de buenas noches. Amor, por favor, vuelve. Sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado. Presionó publicar y se desplomó en el suelo, llorando sin consuelo. No pensó que aquel mensaje se volvería viral en minutos. Miles de personas comenzaron a comentar, enviándole fuerza, corazones, palabras de aliento. Pero nada podía llenar ese vacío. Durante los días siguientes, los fans de Fede organizaron homenajes, vigilias con velas y canciones en su honor. Mariana observaba algunos videos desde su cama, con el rostro bañado en lágrimas. Te están cantando, mi amor, todos te siguen recordando, susurraba frente a la pantalla. Una tarde, decidió abrir una de las notas de voz que él le había dejado. Era una grabación cualquiera, donde Fede reía y decía: mi amor, no te enojes si llego tarde. Prometo llevarte tu postre favorito. Escuchar su voz fue como recibir una puñalada. Mariana cayó de rodillas, apretando el teléfono contra su pecho. Quiso romperlo, lanzarlo, desaparecer. Pero no pudo. Era lo único que aún la conectaba con él. En su desesperación, comenzó a escribirle cartas. Decenas de ellas. Algunas cortas, otras interminables. En todas, le hablaba como si aún estuviera presente. Hoy amaneció nublado, como tú decías que te gustaba. Ojalá pudieras ver el cielo conmigo. Sigo sin entender por qué tu historia tuvo que parar aquí. ¿Quién me va a decir ahora que todo estará bien? Poco a poco, escribir se convirtió en su forma de respirar. No para sanar, sino para sobrevivir. Sus redes sociales se transformaron en un diario público de duelo. A través de sus palabras, el mundo fue testigo del dolor más profundo de una mujer que había perdido no solo a su pareja, sino también su calma y su rumbo. El silencio de esos días no era solo ausencia de sonido. Era un grito ahogado que nadie escuchaba. Un eco que rebotaba dentro de ella, recordándole una y otra vez que su vida se había partido en dos, antes y después de Fede. Y aunque todos le decían que el tiempo lo curaría, ella lo sabía, hay heridas que no se cierran, solo aprenden a doler en silencio. El tiempo había perdido su ritmo. Para Mariana Ávila, los días se confundían con las noches, y las noches con una interminable sucesión de recuerdos. Cada amanecer llegaba con el peso de la ausencia y la sensación de que nada tenía sentido. El apartamento que antes compartía con Fede Dorcas se había transformado en un santuario de objetos inmóviles, su guitarra en una esquina, los zapatos bajo el sofá, el perfume que aún flotaba en el aire. Todo parecía detenerse alrededor de un solo hecho, su muerte. Durante los primeros días, el silencio había sido su única compañía. Había aprendido a caminar por los pasillos sin hacer ruido, a respirar con cuidado para no romper la quietud que cubría el lugar. El mundo exterior continuaba, pero ella permanecía dentro, suspendida en una especie de niebla emocional donde nada alcanzaba a tocarla del todo. Cada mensaje, cada llamada, cada intento de consuelo sonaba vacío. No había palabras que pudieran devolverle la voz que había perdido. Sin embargo, el silencio comenzó a llenarse de ruidos ajenos. Los noticieros, los portales de Internet y las redes sociales hablaban sin detenerse del caso. Se multiplicaban los rumores, las teorías, las versiones inventadas. Algunos señalaban enemigos inexistentes, otros buscaban culpables imaginarios, y otros simplemente querían atención. Mariana observaba todo desde la distancia, leyendo titulares que la hacían temblar. Era como ver cómo el amor de su vida se descomponía en fragmentos de morbo y especulación. La impotencia se mezcló con una rabia silenciosa. Al principio había querido desaparecer del mundo, pero ahora sentía la necesidad de enfrentarlo. No por ella, sino por él. Fede había sido mucho más que una víctima o una noticia, había sido un ser humano lleno de sueños, ternura y esfuerzo. Esa verdad, pensaba, merecía ser defendida. Una mañana se levantó y decidió hacerlo. No planificó cada palabra, solo supo que no podía seguir callando. Su representante organizó una aparición pública en el programa donde ambos habían compartido tantos momentos de alegría. El solo hecho de volver a ese lugar la estremecía. Caminó despacio hacia el set, rodeada de rostros conocidos que la miraban con compasión. Todo era diferente sin él. Las luces, la música, los aplausos, nada sonaba igual. Frente a las cámaras, se enfrentó a su propio reflejo. El rostro que veía no era el de la mujer que había sido,
sino el de alguien que había tenido que aprender a sostenerse en medio del derrumbe. Su voz tembló al inicio, pero poco a poco fue encontrando un tono firme. Habló desde el corazón, con una serenidad triste que solo tienen quienes han tocado el fondo del dolor. No buscaba lágrimas ni simpatía, buscaba justicia, verdad, respeto. Las palabras fluyeron sin interrupciones. Habló de la persona que había sido Fede, su sencillez, su disciplina, su alegría inagotable. Habló de su pasión por la música, de su amor por la vida y de su deseo constante de superarse. Contó que lo había visto soñar, trabajar hasta el cansancio, reír por cualquier cosa. Recordó cómo la inspiraba a ser mejor cada día. En medio del dolor, esa era la imagen que quería que el mundo recordara. La transmisión en vivo generó un impacto inmediato. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo y de cariño. Fans, colegas y desconocidos comenzaron a compartir recuerdos de Fede, videos de sus presentaciones y palabras de aliento para Mariana. La ola de afecto creció tanto que, por primera vez en semanas, ella sintió una pequeña chispa de consuelo. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque comprendió que no estaba sola en su duelo. Esa noche, de regreso en casa, encendió una vela junto a una de las fotografías que tenía de ellos dos. Observó la llama titilar y, por un instante, percibió una calma que no había sentido desde aquella tarde fatal. Había cumplido con lo que creía su deber, hablar por él cuando él ya no podía hacerlo. Luego, publicó en sus redes un video que había guardado desde hacía días, un fragmento de los ensayos donde ambos bailaban, reían y se miraban con complicidad. Lo acompañó con un texto breve, una despedida escrita desde el alma. No fue una estrategia ni un acto público. Fue una ofrenda íntima, un modo de preservar la última imagen viva de su amor. El video recorrió el mundo. Pero para Mariana no fue un homenaje, sino un cierre. Había entregado su voz, su verdad y su dolor. Había roto el silencio que la consumía. Esa noche durmió sin lágrimas por primera vez. El vacío seguía ahí, pero también una nueva certeza, el amor, aunque mutilado por la muerte, seguía respirando en cada palabra que había pronunciado. Habían pasado apenas unos días desde el 9 de octubre. El calendario marcaba fechas que parecían no avanzar, como si el tiempo se hubiera detenido desde aquella noche en que todo cambió. El nombre de Fede Dorcas seguía siendo tendencia, las redes aún estaban llenas de homenajes, videos, canciones y recuerdos que se multiplicaban minuto a minuto. Pero para Mariana Ávila, el mundo digital se había convertido en un ruido insoportable. Cada notificación era una punzada en el pecho, un recordatorio cruel de que ya no estaba. El departamento se mantenía igual que siempre, pero el aire era distinto. El silencio pesaba. No era el silencio tranquilo de las madrugadas compartidas, sino uno áspero, espeso, imposible de ignorar. Las luces del atardecer entraban por la ventana e iluminaban los retratos de ambos, las flores que aún no se marchitaban del todo y las velas que ella encendía cada noche, esperando que la llama no se apagara antes de dormirse. Mariana se movía despacio, como si cada paso costara más de lo que su cuerpo podía dar. Dormía poco. Comía menos. No encontraba razón para organizar los días ni para continuar con las rutinas. Cada objeto le hablaba, la guitarra de Fede recostada en el sofá, los bocetos de su próximo proyecto musical, las notas de voz que aún no había podido borrar del teléfono. Todo parecía intacto, pero vacío. El mundo exterior seguía girando con una velocidad que ella no podía seguir. Los medios hablaban sin pausa, los fans lloraban en las calles, y las canciones de Fede sonaban en las emisoras una y otra vez. Ella, sin embargo, se había refugiado en un silencio casi total. Desde el comunicado que publicó el día después de su partida, no había vuelto a pronunciar palabra alguna en público. Su cuenta permanecía inactiva. Sus amigos más cercanos sabían que respondía mensajes cortos, sin ánimo de conversación. Las primeras noches fueron las peores. Cada sombra le recordaba su ausencia. Cada sonido del edificio, una puerta cerrándose, un auto pasando, una voz lejana, parecía deformarse hasta convertirse en la suya. Intentaba mantenerse ocupada, pero el vacío se infiltraba en todo. A veces se sentaba frente a la ventana y se quedaba observando la ciudad, sin pensar, sin sentir. Otras veces se acurrucaba en el sofá con una manta, abrazando la sudadera que él había dejado sobre la cama. El olor seguía ahí, tenue, pero suficiente para romperla. Los homenajes comenzaron a llegar desde todas partes. Videos recopilando su carrera, fans cantando en plazas, periodistas relatando sus últimos días. Mariana no podía mirarlos.
Decía que aún no estaba lista, aunque en el fondo sabía que tal vez nunca lo estaría. Era demasiado pronto. Demasiado reciente. Cada imagen de él riendo frente a una cámara se sentía como una puñalada. Aún así, algo dentro de ella la empujaba a mantenerse en pie. Tal vez por él, tal vez por las promesas que alguna vez se hicieron. En las madrugadas más frías, encendía una pequeña luz en la sala y escribía frases sueltas en una libreta. No eran poemas ni cartas. Eran pensamientos inconclusos, fragmentos de lo que no podía decir en voz alta. Escribir era su única forma de respirar cuando el dolor se hacía insoportable. El 13 de octubre, 3 días después del funeral, decidió salir a caminar. Eligió hacerlo sin escolta, sin cámaras, sin compañía. Recorrió una calle pequeña, una de esas por las que solían pasar juntos sin que nadie los reconociera. El aire estaba cargado de humedad y el cielo nublado parecía acompañar su tristeza. En un instante, mientras observaba un mural improvisado con su rostro, flores, mensajes, velas, y un cartel que decía "Tu voz no se apaga", sintió un temblor en las manos. No lloró. No podía. Era como si las lágrimas se hubieran agotado. De regreso a casa, se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. No era alivio, ni aceptación, pero sí una forma distinta de respirar. Entendió que el dolor no iba a desaparecer, pero que quizá, con el tiempo, aprendería a caminar junto a él. No como una herida abierta, sino como un eco que siempre la acompañaría. Los días siguientes fueron de introspección. No quiso dar entrevistas ni aparecer en público. Se refugió en el silencio y en las memorias. Algunos medios empezaron a especular sobre su estado emocional, pero quienes la conocían sabían que estaba intentando sobrevivir al torbellino de emociones que la rodeaba. Había perdido no solo a su pareja, sino también a su centro, a la mitad de su vida compartida en canciones, viajes y sueños. El 14 de octubre, al amanecer, abrió las ventanas del departamento por primera vez desde la tragedia. El aire fresco entró con fuerza, moviendo las cortinas y apagando una vela encendida. Por un instante, sintió que era él, que de alguna manera le decía que todo estaría bien. Cerró los ojos y respiró profundo. No había paz todavía, pero sí una promesa invisible de que algún día podría mirar al cielo sin romperse. Mariana Ávila sabía que el camino del duelo apenas comenzaba. Fede seguía en todas partes, en la música, en los gestos cotidianos, en el eco de su risa que se resistía a desaparecer. Pero también comprendía que, aunque la vida había cambiado para siempre, no podía quedarse detenida para siempre en el momento de la pérdida. Y así, con el corazón aún herido pero dispuesto a seguir respirando, encendió una nueva vela. La miró brillar, temblorosa, y pensó que tal vez el amor no se acaba con la muerte, sino que se transforma. Se quedó mirando la llama hasta que el sol empezó a iluminar las paredes del departamento. Era un nuevo día. Doloroso, incierto, pero nuevo. Gracias por llegar hasta el final de esta historia tan conmovedora. ¿Tú qué piensas de todo lo que está viviendo Mariana Ávila tras la partida de Fede Dorcas? ¿Crees que algún día podrá volver a sonreír con el mismo brillo de antes? ¿Has pasado por una pérdida que te haya marcado así de profundo? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte. Si te conmovió esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, compartir este video con tus amigos y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas actualizaciones sobre este caso y otras historias que están dando mucho de qué hablar.